Bienvenidos a una nueva edición de En Directo. Ustedes muchas gracias por acompañarnos. Son las 5:02 de la tarde y hoy los invitamos a conversar sobre si persiste el racismo en Bogotá, cómo se manifiesta ese comportamiento en la capital, cómo desarrollar un lenguaje inclusivo. Esto y más en segundos. Acompáñenos. Esto es En Directo. Gracias por estar con nosotros. A partir de este momento abrimos nuestras líneas telefónicas para escuchar sus preguntas y opiniones alrededor del tema de hoy. ¿Persiste el racismo en Bogotá? ¿Usted se ha sentido discriminado por su raza o color de piel? ¿Cómo avanza hacia una capital? ¿Cómo avanzar hacia una capital incluyente? Queremos, por supuesto, escuchar su experiencia. Cuéntenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226 y haga parte de nuestra conversación. También pueden interactuar con nosotros en las redes sociales. Claudia Martínez es nuestra editora digital y está lista para compartir sus comentarios. Claudia, buenas tardes. Hola José, a usted y a todos los televidentes, buenas tardes. Pues así es, los voy a estar esperando en las redes sociales de Canal Capital, ahí con la etiqueta En Directo Capital, con sus opiniones acerca de nuestro tema del día, aprovechando la conmemoración del Día de la Cero Discriminación. ¿Usted cree que en Bogotá persiste el racismo? Así que los espero con sus comentarios con la etiqueta En Directo Capital. Bueno, y para hablar sobre si persiste o no el racismo en Bogotá, invitamos a nuestra mesa a María Isabel Mena. Ella estudió Historia en la Universidad del Valle en Cali, es magíster en Investigación Social Interdisciplinaria y actualmente investiga sobre la identidad racial en la infancia de las comunidades negras. Bienvenida. Muchas gracias, gracias a todo el público que nos está acompañando en una sesión de estas. Claro que sí. Y también tenemos en nuestra mesa a David Murillo Mosquera, investigador Justicia Étnico-Racial de Justicia, profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado. Gracias por estar con nosotros y bienvenido. No, gracias a ustedes por la invitación y esperemos que sea una tarde provechosa. Claro que sí. A partir de este momento ustedes ya saben, nuestras líneas están abiertas y también con el numeral En Directo Capital los vamos a leer. Pero antes los invitamos a conocer el contexto sobre este tema. El racismo es un comportamiento que motiva la discriminación o persecución por motivos étnicos o raciales. Actualmente la Fiscalía General de la Nación tiene abiertas alrededor de 72 investigaciones por actos de discriminación o racismo solo aquí en Bogotá, mientras que en Colombia alcanzan los 483 casos. En la capital, una ciudad aproximadamente de 8 millones de habitantes, se calcula que hay más de 150.000 gitanos, raizales, indígenas, palenqueros y afros, razón por la que las autoridades distritales han adelantado una estrategia desde el año 2016, gracias a la cual se han implementado los Centros de Orientación y Fortalecimiento Integral Afro-Bogotanos, CONFIA, una casa de pensamiento indígena y un etnobús, lugares a los que pueden acudir integrantes de los diferentes grupos étnicos. En 2018, en estos lugares se atendieron más de 736 personas. Bueno, y comencemos. María Isabel y David, ¿persiste o no el racismo en Bogotá? Persiste, existe, está en ascenso exponencial en el sentido de que el racismo se adapta a nuevas circunstancias como el desplazamiento, como todo este impacto del conflicto en ciudades como Bogotá, y de eso hay que hablar en la sociedad. En la medida que miramos las cifras, miramos los casos y observamos la naturaleza de esta virulencia que se llama racismo, logramos comprender que la sociedad tiene unas deudas muy grandes con la comunidad negra en Colombia. David, ¿persiste o no el racismo en Bogotá? Mira, yo creo que realmente persiste el racismo en Bogotá, pero no solamente en Bogotá, sino en Colombia. El racismo se ha invisibilizado, se ha naturalizado, se ha interiorizado también. En otras palabras, el racismo se ha normalizado. Las actitudes racistas hoy por hoy no son actitudes atípicas.
que llamen la atención de la gente. Las actitudes racistas hoy por hoy son actitudes normalizadas. Yo creo que este es un problema muy importante, el cual no se le ha puesto el foco. Bueno, hablemos entonces, desgranemos un poco el tema y hablemos de cómo se manifiesta el racismo en la vida cotidiana en Bogotá, David. Vale, yo creo que el racismo se puede manifestar de diferentes maneras. En primer lugar, yo creo que los medios masivos, las redes sociales juegan un papel muy importante cuando uno habla de racismo. Es muy común ver que en redes sociales se hagan pues normalmente comentarios racistas. Sin embargo, y esto es un problema aún mucho más grave, las personas normalizan este tipo de actitudes. Entonces hay un comentario o hay una chanza en relación a una persona afrodescendiente o también de una persona indígena, porque aquí quiero hacer un paréntesis. El racismo no es únicamente contra las personas afro o negras, sino también que es contra los indígenas. Entonces se hace un comentario racista contra un afro o contra un indígena y esto se normaliza. Entonces, los medios de comunicación y las redes sociales juegan un papel muy importante. Ya vamos a hablar de los medios de comunicación, okay. No se me adelante si es tan amable. Quiero preguntarle a María Isabel igual, ¿cómo se traduce ese racismo en el día a día? El racismo está en todo el sistema, está en toda la sociedad, por eso en algún momento era importante hablar de racismo estructural, de racismo institucional, porque uno podía amarrar cualquier sector y ahí va a encontrar manifestaciones de racismo. Mi ámbito de estudio es la escuela, entonces voy a decir 3 cosas en las cuales se nota el racismo escolar. Una, los apodos con los cuales molestan los niños y los mismos maestros a los estudiantes negros. Y yo aquí quisiera decir también que quizás el racismo lo pueden padecer muchas personas, pero el racismo antinegro es una categoría poderosa de análisis que nos permite ver cómo le va en el sistema a la gente más visiblemente negra. Yo creo que ahí hay que meter el ojo de manera aguda para encontrar uno cómo esa herida que necesitamos cauterizar como sociedad está todavía abierta. En la escuela, por ejemplo, el tema de los apodos, en los textos escolares no hay alusiones positivas a las personas negras. En la formación de los maestros que están en las escuelas, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos todavía no es una realidad. Esas son muestras de racismo escolarizado. Mire, nosotros salimos a las calles a conocer lo que la gente dice alrededor de este tema y esto nos encontramos. Considero que acá en Bogotá sí hay racismo por la falta de educación y la falta de cultura. Considero que sí hay racismo porque falta mucha tolerancia entre los ciudadanos y porque es una falta de ideología que evidenciamos entre nosotros. Pienso que hay racismo en Colombia aún porque todavía no aprendemos a comprender y aceptar a los demás como son. ¿Hay racismo? Sí, hay aún, digamos, a las razas indígenas, a las razas que vienen de otras cosas de otras partes del país, y así es como nosotros no valoramos lo que es la multiculturalidad que se vive en la actualidad. Colombia sí es un país muy racista, de hecho este país se erigió sobre la base de la segregación entre los españoles que venían a colonizar y los indígenas, y para sumarle a todo ese caldo llegaron los negros oprimidos además por una cultura después de la Edad Media en la cual eran prácticamente tratados como cosas. Entonces, sobre esa base, eso es algo que se ha perpetuado hasta ahora. Sí considero que hay racismo tanto en Bogotá como en Colombia, sobre todo en el área laboral. Pienso que en todo el campo profesional a veces a las personas de raza negra se les mira diferente o no se les paga igual a como se le pagaría a una persona blanca, simplemente porque se tiene un pensamiento de que no tienen el mismo esfuerzo laboral que los demás, y eso evidentemente es racismo para mí. Bueno, estábamos escuchando a los ciudadanos de a pie, los ciudadanos que están comentando, todos coinciden en algo, y es que el racismo continúa. Hablan de tolerancia, educación, cultura. ¿Cuáles son los motivos que está generando, es decir, que continúa y que hacen persistir el racismo en Bogotá? Hay una serie de factores que se juntan y se convierten en una especie de explosión social. El racismo es un sistema que permite
la competencia por los recursos. Y en esa competencia por los recursos, la gente negra ha llevado la peor parte, ¿sí? Porque tenemos sistemas coloniales de creencias, porque creemos todavía, tenemos una mentalidad eurocentrada, pero también porque en Colombia se volvió natural que ciertos fenómenos pasen desapercibidos, ¿sí? Que no haya gente negra en los medios de comunicación, que no haya gente negra en los altos estrados del gobierno, que no haya gente negra en la academia colombiana, eso se volvió natural. Entonces, cuando cierta gente empieza a presionar el mercado laboral, en este caso esta comunidad, es visto como un conflicto, como algo que hay que superar, y las maneras de superarlo en Colombia es encubrir el drama, ¿sí? No abrir la discusión nacional a que esto es un fenómeno el cual tenemos que salirle al paso, que conduce y que produce una gravedad social complicadísima, que el país no gana nada con su racismo, pero entonces sencillamente opacamos el debate, y esto no existe. David, estamos hablando en la mesa de la naturalización del racismo. ¿Cuáles son, digamos, los casos que ustedes han podido identificar que se presentan en Bogotá, que de pronto la gente en su vida cotidiana no los identifica como tal, pero que ustedes sí identifican eso como racismo? Mira, la verdad, dentro del racismo cotidiano existen diferentes maneras, pues, como para identificarlo. Lo primero es el simple hecho de ponerle sobrenombres a las personas afrocolombianas, sobrenombres que tienen que ver o que se relacionan con el color de piel, o si no, lo relacionan con animales. Entonces, para ser más específico, cuando se ve a una persona, o como lo estaba mencionando la compañera, cuando está un joven en una universidad o en un colegio, cuando ya está una persona adulta en un trabajo, normalmente sus compañeros de trabajo, pues acá en Bogotá, no lo llaman por su nombre, sino que lo llaman negro, lo llaman Nietzsche, lo llaman también, como les decía, con nombres de animales, entonces le dicen manos de gorila, todo este tipo de cosas. Sí. Las personas blancas o mestizas consideran que esto es una chanza, que es un chiste, o en ocasiones hay tal nivel de descaro que dicen que es con cariño. Sin embargo, estos son actos racistas. Ustedes, los mestizos, los blancos, también tienen sus nombres. Nosotros a ustedes los llamamos por sus nombres. Nosotros lo único que exigimos como una principal norma de respeto es que también nos llamen por nuestros nombres. Usted pone en la mesa algo muy importante, y es el bullying, empezando sobre todo en los colegios. Usted que ha investigado mucho eso, y es el bullying que se genera en los colegios. Es decir, no, una palabra como negro o como lo que usted está diciendo, no muchas veces también le pasa a los mestizos o a los blancos. No existe la raza pura en nuestro país, ni mucho menos, todos son mestizos, pero no existe también, es decir, no es un juego, entre comillas, de los niños normal de ponernos apodos. ¿Por qué considerar racismo cuando es un apodo hacia una persona solamente porque se está hablando de su color de piel? Mira, realmente la palabra negro siempre se ha asociado, a través de la historia se ha asociado a cosas negativas. La lista negra, la oveja negra, entre otras cosas. Las aguas negras. Las aguas negras, sí. Exacto. Cuando una persona, o cuando entre niños se empiezan o cuando entre niños un mestizo le dice a una persona afro, lo empieza a llamar negro, muchas veces esto se hace pero de forma muy negativa. Y repito, un niño afro nunca le va a decir a un niño mestizo, oye, tú blanco, ven acá. Es muy poca la probabilidad realmente, pero es muy alta la probabilidad de que un niño mestizo no llamen por su nombre al afro, sino que le diga negro. Y yo creo que aquí es muy importante la educación que se da en la casa. En la casa a todas las personas se les tiene que enseñar, y sí, se les tiene que enseñar a aprender a vivir con la diferencia, a respetar y tolerar la diferencia. Todos los seres humanos somos totalmente diferentes y distintos. Yo creo que es muy importante que para que empecemos a erradicar y eliminar el racismo, fortalecer los valores en casa, pero también fortalecer la educación de los niños chiquitos. Desde ahí se empieza a eliminar el racismo. María Isabel, usted es experta en este campo, en la educación, porque usted lo ha investigado y qué es lo que está pasando en los colegios. Es decir, cuando se le habla a los niños de la historia, porque no hay discusión cuando hablamos que la humanidad tiene una deuda con la comunidad afro,
Pero cuando se está hablando de la historia, se habla evidentemente de la esclavitud. Es la historia, ahí está, lamentablemente sucedió, y eso pues no se puede borrar de los libros de historia. Pero ¿cómo no existe de pronto un contexto previo que el docente pueda decirle a los niños, esto pasó, esto no debe ocurrir, antes de interiorizar en esa historia que ha marcado tanto? Y pienso que en muchos colegios desde ahí es que empiezan a tratar a la persona que está en el colegio, que de pronto pues que es afro, empiezan a tratarla como si fuera esa época. En ese momento, cuando uno está en quinto o cuarto de primaria, empieza esa discriminación, porque es que nos contaron que los negros los afrodescendientes fueron oprimidos, etcétera, y toda la historia que conocemos. Entonces los compañeritos empiezan a atacar a ese muchacho que está en ese salón de clase. ¿Hace falta de pronto una contextualización de la parte docente o algo que pueda guiar este momento? Sí. Es necesario plantearnos abiertamente que el tema de la historia no se puede meter debajo de la alfombra y tapar ese pequeño pecado que duró 4 siglos en Colombia. En Colombia también existe, en esta nación tenemos un decreto que es la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que permite que los maestros bien formados, con unos procesos serios de trabajo y con una conciencia histórica de que tienen una responsabilidad con el pasado para mejorar el presente, esa cátedra permitiría, por ejemplo, que la esclavitud fuera narrada en el contexto de la historia de los sujetos de la resistencia a la esclavitud. Entonces es distinto cuando yo pongo un mapa de África y le enseño a todos los niños que, independiente de su color de piel, toda la humanidad nació en África. Sí. Y eso va empezando a generar orgullo entre los niños, porque entonces el otro deja de verlo solo amarrado con cadenas a las generaciones anteriores y empieza a ver como un sujeto que valida de alguna manera la humanidad como tal, lo que existe hoy. Pero claro, si el docente no recibe esa capacitación, entonces reproduce los vacíos y los silencios que hay en los textos escolares. Además, porque muchos de esos niños se van a la casa cargando con ese karma de la historia como si lo tuviera que cargar. Es decir, cómo partimos en dos, y también a los mismos niños que están recibiendo esta cátedra, a los niños afro, les decimos, esto es pasado, esto hoy no lo tienes que llevar, no tienes que cargar con eso porque ya esto es pasado. Evidentemente, pues está ocurriendo y hablamos que persiste el racismo. Sí. Pero ¿cómo? Es decir, ¿cuál sería la solución para dividir en dos ese momento? La solución tiene que ver con muchas aristas. Una de ellas tiene que ver con rebobinar esos discursos que hay en la escuela. Si la escuela sigue mostrando a las personas negras en cadenas, si sigue mostrando que estamos desnudos, empobrecidos, faltos de orgullo étnico, pues es un niño que no va a validar positivamente a su comunidad. Por un lado. Por el otro, necesitamos que este debate sea abierto. Mire, en otras sociedades como los Estados Unidos, en otras sociedades que han podido avanzar en eliminar los paquetes de segregación racial, es porque el debate ha sido abierto. Es porque hemos dicho, aquí hay problemas de raza, aquí hay problemas en la narración del guión de esclavitud, y a esto le salimos como sociedad, lo hablamos abiertamente, dejamos que eso sea un tabú y que lo carguen solo los niños o los más desprovistos de esta narración. Y a partir de esas operaciones, los medios, ya lo hemos dicho todo el tiempo, con campañas que permitan que los niños sientan el valor positivo de esto que tienen, no como una carga, sino como un orgullo. Bien, a esta hora, para aportar a nuestra conversación, pues están nuestros televidentes en las redes sociales con el numeral, la etiqueta, En Directo Capital. Claudia, ¿qué dicen nuestros televidentes en las redes? José, pues son varios los comentarios a esta hora de la tarde y le tengo varios. Mire, Catalina Ramírez nos cuenta, personalmente considero que nadie nace siendo racista. Es algo más bien que se aprende, y cuando se normaliza será más frecuente tener conductas de rechazo hacia los demás. Janet Gutiérrez nos dice en la cuenta de Instagram, no solo racismo, también discriminación y falta de respeto hacia los demás. María Rosario Morales opina también a través de nuestro Instagram, solo algunas personas de estratos altos nos discriminan, pero en Bogotá en general no hay racismo. Edgar Ochoa también nos comenta por aquí que el racismo está en toda Colombia, pues hemos copiado algunos modismos de norteamericanos, nos dice por acá. Y tengo dos preguntas para los invitados. Dice, ¿qué diferencias de trato no se consideran discriminatorias?
Y la otra es, ¿la discriminación étnico-racial en Colombia se considera un delito? A ustedes gracias por opinar con la etiqueta en Directo Capital. Bueno, contestemos esta pregunta, María. ¿Qué conductas no se consideran discriminatorias? Pues es que depende mucho del contexto. Si yo paso mi hoja de vida a un ministerio y resulta que luego me doy cuenta que la secretaria tenía la expresa orden de filtrar hojas de vida de personas negras, pues ahí hay un acto de discriminación racial, indudablemente. Y uno de los problemas que hemos tenido en Colombia, y tú lo sabes desde el observatorio, es el tema de cargar las pruebas para probar estos actos de discriminación y que sean penalizados por el sistema jurídico. Porque hay unos vedos allí, unas situaciones que están como en las zonas grises de la interacción social. Cuando a los niños, por ejemplo, nos hemos dado casos de maestras que califican más rudo a los niños negros. Esos casos son supremamente difíciles de probar, pero tenemos que armar todo un paquete de herramientas que nos permitan en algún momento decirle a las maestras, ustedes no pueden hacer esto. ¿Usted se ha sentido con igualdad de oportunidades, David? No, yo tengo que aceptarlo. Yo me he sentido en igualdad de oportunidades, sin embargo, conozco muchos casos acá en Bogotá en donde en el mercado laboral, más que todo, la diferencia es abrupta. Por ejemplo, en el 2012 se hizo un estudio en donde realmente se hizo un experimento en donde se enviaron hojas de vida al sector privado con fotos de las personas. Los perfiles eran idénticos, lo único que cambiaba era el color de piel de las personas de las fotos. Finalmente, como todos sabemos, las personas con tez más clara conseguían el trabajo. A las personas con tez más oscura no los llamaban para el trabajo y cumplían con los mismos requisitos. Imagínense. Bueno, a esta hora tenemos una llamada, María Asprilla, desde Bogotá. María, su aporte. Señor, muy buenas tardes. Señor, le quería comentar una cosita, porque es que yo trabajé en un restaurante Club Casa España y yo era la única morenita que había en ese sector. Y la persecución hacia mí fue impresionante. Todo lo que yo hacía era malo, me espiaban, me hacían persecución laboral, eso por todo me vaciaban, me pagaban lo más mínimo, más que a las otras personas, como eran blancas y yo era la única morenita, entonces a mí la verdad me humillaban. ¿Hace cuánto usted trabajó ahí, doña María? Señor. ¿Hace cuánto tiempo usted trabajó ahí? Trabajé en enero, me pasaron la carta, ¿sí? Me dijeron que no me podían dar más trabajo, que porque el contrato me lo cancelaban, pero solo me sacaron a mí y a las otras personas quedaron trabajando tranquilos, y a mí sí me sacaron solo por el hecho de ser negra. Gracias, doña María, por su aporte. Estamos hablando precisamente de las oportunidades. Sí. En este caso, a nivel legal, ¿la ley protege a María? ¿Qué puede hacer María en este caso? Existe una ley que se llama la 1482 de 2011. Sí. Esa ley abre el Código de Policía y por lo menos es un hito jurídico en Colombia en el sentido de poner la palabra discriminación en el sistema de justicia. Y esto va a ser muy importante para las víctimas porque permite por lo menos que tengan esperanzas de que estos casos no van a pasar como si nada sucediera en el sistema, y que las víctimas entonces tienen algún tipo de luz para llevar sus casos a los estrados. Seguramente tú tienes más información a partir de lo que hace el observatorio. Sí, mira, realmente existen los mecanismos legales que buscan erradicar el racismo, que buscan terminar con el racismo, como la ley que mi compañera acaba de exponer. Sin embargo, este no es el fin del problema. Primero, porque las leyes se pueden quedar en el papel y a la hora de ir a la ciudadanía los actos siguen siendo los mismos. Pero segundo, cuando la ley realmente funciona, a veces puede pasar algo muy grave, como es un caso que pasó acá en Bogotá. A una persona le estaban haciendo bullying, eran racistas con él en su lugar de trabajo. Él denunció ante sus jefes el racismo y lo despidieron. Entonces el hombre interpuso una tutela, la tutela le salió a favor. Sin embargo, 2 años después,
el hombre sigue buscando trabajo porque cada vez que buscan en Google los empleadores el nombre de él, aparece como la persona que interpuso una tutela por racismo ante su anterior empleador. Entonces ahora, además de que sufrió actos racistas, no lo quieren contratar en ninguna parte. Entonces estas son situaciones muy graves también. Bueno, los ciudadanos nos están escuchando y queremos que nos puedan contar su experiencia, si han sido discriminados, si se han sentido discriminados en la ciudad. 457-8300, extensión 5225 y 5226. Bueno, ¿cuál sería entonces la ruta para estos ciudadanos exactamente para poder denunciar estos casos de discriminación? Exactamente, si yo siento que he sido discriminado, ¿qué tengo que hacer? Hay varias opciones. En los colegios, por ejemplo, están los comités de convivencia, está el observador del alumno. Hay diferentes pautas que la gente tiene que saber que existen para que acuda a ellos. Y cuando el colegio se muestra estrecho para la denuncia o para la queja, hay que acudir a la defensoría, a la personería, a todas estas instancias que podrían de alguna manera moldear una ruta. Pero realmente el trabajo antirracista en Colombia está todavía muy en borrador. Sí. Mucho, y la víctima se siente muy desprotegida porque siente que no vale la pena denunciar, no vale la pena quejarse. Vale la pena quedarse como si esto fuera normal, no pasara, no nos doliera, y realmente el racismo duele mucho, tiene un aspecto psicoemocional muy complejo, y ahí quisiera, por ejemplo, decir dos cosas. Cuando los niños le están diciendo a las mamás que no quieren ir a los colegios porque se sienten hostigados racialmente, las mamás y los cuidadores, por favor, que no se queden callados, que acudan a esas instancias porque es la única manera de que la escuela aprenda y de que la sociedad aprenda. ¿Cuáles son las sanciones que recibe una persona que discrimina a otra en nuestro país? La sanción, en términos penales, puede ir desde 2 a 4 años de cárcel. Sin embargo, el problema radica en que la persona que es víctima de racismo tiene que conseguir las pruebas. Y este es un hecho, digamos, a veces imposible, porque el racismo muchas veces se da de forma verbal, a través de un comentario. Espontáneo. Espontáneo. Y es muy difícil conseguir esas pruebas, luego presentarlas ante la fiscalía o ante el ente correspondiente y que se resuelva el caso de forma rápida. Entonces, en este sentido, la verdad, la hoja de ruta para visibilizar el racismo, para exponer el racismo, es muy complicada y en este país es aún más demorada. En comparación a Estados Unidos, allá los casos de racismo se resuelven, digamos, un poco más rápido que acá en Colombia. Perfecto. Vamos a hacer, permítame, David, una pequeña pausa y ya regresamos con más, pero antes, el dato. Los lugares más comunes en los que se presentan actos de discriminación en Bogotá son la calle, el transporte público, los colegios y o las universidades. Esto según la Secretaría Distrital de Planeación. Pausa, ya volvemos. Sean bienvenidos a Somos Originarios, una miniserie de cortoreportajes en donde conoceremos cómo los pueblos indígenas en contexto de ciudad han aportado al fortalecimiento de la diversidad cultural de la capital colombiana. En esta oportunidad me gustaría saber qué conocen ustedes acerca de las artesanías indígenas, qué opinan de ellas, han adquirido algún artículo indígena como una mochila, un collar, unos zapatos con molas, una blusa bordada, un sombrero, entre otros. ¿Recuerdan dónde la adquirieron y si tal vez hablaron con él o la artesana sobre su trabajo? Déjenme presentarles a algunos artistas indígenas que han decidido compartir sus creaciones con todos aquellos que por diversas razones gustan de ellas y deciden apoyar su arte comprando productos. Guatacho, que en mi lengua es buenos días. Bueno, yo hasta el momento acá tengo mochilas que en Guayunequi es Catoy,
chinchorro que en guayuno, que es sui. Es lo que tengo por el momento acá en el lugar, por lo que acá en Bogotá es bastante difícil la comercialización, la venta más que todo de las artesanías, porque las personas no le dan el valor como tal de lo que la importancia que tiene el tejido para los pueblos indígenas. ¿Qué sucede? Que de pronto seguimos tejiendo, seguimos guardando las mochilitas por ahí, como dice Oscar, terciada o no terciada, y alguien dice, compañero, ¿vende esa mochila? Sí, señor. ¿Cuánto la vende? Le pedimos 200, pero eso está muy caro. Eso no vale eso. El problema es que no han entendido la dimensión cultural de esto y no están comprando una mochila, sino, como decía anteriormente, el pensamiento que hay aquí plasmado en este trabajo, la forma, la espiritualidad que contiene esta mochila que la mujer teje. Bedardo, ¿cómo se maneja el tema de derechos de autor en el pueblo Nasa? En el pueblo Nasa el tema de derecho de autor es un poco complicado porque ahorita se viene usurpando, digamos, la gente de afuera viene tomando, digamos, estas artesanías no de forma de que se le dé el significado, sino que lo están tomando como esa forma de hacer comercio, y eso hace que se le pierda el valor, digamos, del significado del ser Nasa, y eso ha sido que las personas ajenas al territorio hayan usurpado, digamos, estos usos de la mochila y de los bolsos que se tejen en el sentir del pueblo Nasa de las mujeres. Para terminar, quiero pedirle a todas las personas que valoremos las artesanías indígenas, pues con ello no solo colaboramos en el sustento económico de los indígenas que viven en Bogotá, sino que además promovemos la conservación de las tradiciones implícitas en estas obras. Yo soy Fernanda y somos originarios. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales, en nuestra plataforma de contenidos Transmedia, donde encontrarán un episodio complementario, el detrás de cámaras y demás contenidos multimedia. Este domingo en Bogotá a fondo. La historia de dos de los deportistas bogotanos más destacados, el campeón mundial de marcha atlética Eider Arévalo y la campeona nacional de tiro con arco Nora Valdés. Mientras en Bogotá las autoridades distritales toman medidas para mejorar la calidad del aire, aquí, a 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar, en Ciudad Bolívar, un colegio distrital tiene la solución. Bogotá a fondo. Domingos, 9 de la noche, a través de Conexión Capital, la plataforma digital de Canal Capital y nuestra señal abierta. Canal Capital está nominado en 3 categorías a los premios India Catalina. Ingresa a premiosindiacatalina.tv.com/inscripción público 2019.php. Regístrate y vota por Mejor Noticiero Local o Regional, Sistema Informativo de Canal Capital. Mejor presentadora de noticias, Luz Helena Ramos, Sistema Informativo de Canal Capital. Mejor serie de ficción web, Roma. Canal Capital es Bogotá, en los premios India Catalina. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando a fondo del racismo en Bogotá. ¿Persiste el racismo en la capital del país? ¿Usted ha sentido discriminación por su raza o color de piel? Cuéntenos su experiencia al 457-8300, extensión 5225 y 5226 y haga parte de nuestra conversación. Bueno, uno va a un país como Estados Unidos y en Estados Unidos usted ni se le vaya a zafar la palabra negro, porque de hecho me pasó en el metro en Estados Unidos, en Miami, y una persona discutió conmigo porque yo había dicho como que esos zapatos negros no están tan chéveres, y la persona escuchó negro, sabía que era negro en español, en inglés, en todos los idiomas, y se molestó conmigo. ¿En Colombia pasa lo mismo? ¿La palabra negro no es tan bien recibida? Para muchos sectores la palabra negro es peyorativa, es insultante, es humillante.
Para otra parte del sector de comunidades negras, que es finalmente la ley que nos cobija, es necesario mantener ese término, porque ese término tiene un linaje histórico que ningún otro concepto va a lograr. Ese concepto tiene una ambivalencia, es polivalente, es multifacético. ¿Qué es polivalente para nuestra gente que nos pueda entender? Puede tener muchas apreciaciones, tanto positivas como negativas. Está bien. En mis estudios no es posible hablar del tema de racismo en la escuela si no acudo a la palabra negro para diferenciar el sector de niños que investigo de del otro contexto de chicos que están en las escuelas. Entonces, para mí es fundamental que la palabra negro esté todavía y que va a depender mucho del uso social que hagamos de esa categoría para poder trabajarla de manera descarnada en los análisis raciales. Ya hablamos entonces cómo desarrollamos un lenguaje antirracista, pero a esta hora Sandra González de Bogotá tiene su opinión. Sandra. Buenas tardes. ¿Cómo está? Me parece importante el tema que están abordando, pues porque yo desde muy pequeña vi el racismo y ahora con mi hijo se presenta igual y más que todo en el ámbito escolar. Ni los alumnos, ni los celadores, ni los docentes han logrado respetar quién es mi hijo, que se llama Akim, y ha tenido una serie de dificultades respecto al racismo que ha vivido en el entorno escolar y aún apenas tiene 7 años. 7 años, empezando la vida. Usted nos hablaba ahora, para Sandra González, nos hablaba ahora, ¿qué puede hacer ella en su colegio? Hay unas rutas. Sí, tiene que acudir indudablemente a poner las quejas en las distintas instancias hasta que sea escuchada. Que no se canse ninguna mamá de un niño de estos, que no se canse de tocar las puertas y decir yo me voy a hacer escuchar en esta situación que tienen mis hijos. En el caso de Sandra tiene la ventaja de que ya el caso lo están trabajando en la Secretaría de Educación y es necesario que las mamás entiendan que en ese gota a gota del sistema ellas no se pueden evadir de la situación de responsabilidad histórica que tenemos. Muchos de los casos en las escuelas tienen que ver con 3 cosas. Con el pelo de nosotros, del problema que para mucha gente significa que no tengamos el pelo lacio, que no tengamos el pelo rubio, que nuestro pelo crece hacia los lados, que nuestro pelo es cimarrón, que nuestro pelo requiere otro tipo de cuidados y que en las escuelas todavía eso es un problema y un tabú. El segundo elemento por el cual son racializados los niños es porque las maestras y los otros chicos se quejan del olor de nuestros compañeritos. Y eso también es un tema colonial, eso es un tema eminentemente racial y de juzgamiento del otro porque lo veo negro y entonces huele mal. Y el tercer asunto por el cual racializan a nuestros niños es decididamente porque se cruzan muchos factores. Son niños negros, a veces son desplazados, familias disfuncionales, muy pobres dentro del sistema educativo y eso fíjate cómo convierte todo esto en una especie de metástasis de una enfermedad que la padecen los más chicos del sistema. David, ¿cómo desarrollamos entonces un lenguaje más inclusivo o, como dice María Isabel, antirracista? Bueno, yo creo que lo principal, y como lo estaba diciendo María Isabel hace unos minutos, hay que empezar a modificar un poco el lenguaje, hay que empezar a cambiar también la narrativa. Entonces, en este sentido, hay que dejar de ver lo negro, lo afro, hay que dejar de satanizar todo lo que tiene que ver con lo negro, con lo afro. Pero segundo, y es una regla muy importante y muy básica de simple respeto, hay que empezar a llamar a las personas por su nombre. Y si simplemente no sabes el nombre de la persona, le dices señor, señora, niño o niña. Este pequeño paso realmente se ve muy pequeño, se ve muy simple, pero es muy importante y puede empezar a cerrar la brecha. Con lo que me pasó a mí, por ejemplo, y seguramente le ha pasado a muchos ciudadanos en Estados Unidos, se debe eliminar entonces la palabra negro para cualquier cosa, es decir, las aguas cuando uno las ve, cuando uno dice aguas negras, claro, yo pienso que ¿cómo digo? La relación la hacen simplemente personas que piensen en racismo. Pero cuando uno está hablando, y muchas veces en los medios de comunicación, las aguas negras, ¿de qué color son? Son negras. Es decir,
¿Qué hacer con el color negro? Porque evidentemente hablamos de lo negro y la raza negra es importantísimo para hablar de lo que ha pasado históricamente. Pero entonces, ¿qué hacer con el negro cuando usted en Estados Unidos dice esos zapatos negros y ustedes solamente le escuchan black o negro, inmediatamente lo miran mal? ¿Qué hacer con la palabra negra y por qué no también naturalizamos los colores? Pienso yo, no sé si estoy bien. Pues es que decir zapatos negros es que estamos hablando del color de los zapatos. No tendría nada que ver con todo el Black Power, con todo esta conciencia de lo que somos, de las raíces negras que tenemos. Porque las aguas negras sí están revestidas de una situación negativa. ¿Sí? ¿Qué tal si decimos aguas residuales? ¿Sí? Por ejemplo, estas pequeñas cosas que mandan mensajes importantes a la sociedad y que le dicen necesitamos hacer un doble clic. Pero aquí también puede haber una operación perversa. Por ejemplo, en el informe que hicimos para Bogotá sobre racismo en la escuela, las maestras nos decían que ellas no eran racistas porque ya no le decían negros a los niños, sino que ahora les dicen afros. Entonces, con eso, de alguna manera, vuelven y vedan el tema de todo lo que hay allí y de la tarea, sobre todo social, de la escuela en su responsabilidad con todo este asunto que nos compete. 5:43 minutos y a esta hora queremos leerlos en nuestras redes sociales. Claudia, ¿cómo está? José, pues a esta hora de la tarde muchos comentarios y preguntas interesantes y le voy a decir algunos. Dice un usuario, racismo hay muy poco a diferencia de años anteriores, pero existen muchas formas de discriminar. Por ejemplo, ¿en qué barrio vives? ¿De qué universidad saliste? ¿Qué hacen tus padres? Y otras formas de rechazo. Ángela Peselin nos cuenta lo siguiente. Lo que sí son más racistas son los que llegan de otros lugares a Bogotá. Los rolos somos más relajados en ese tema. Nos da igual de dónde vienen y qué color de piel tienen, todos son iguales. Y tengo dos preguntas por aquí a los invitados. Dice, ¿qué deberían hacer los padres de familia para inculcarle a los niños pequeños el trato igualitario a los demás? Y la última, ¿qué estrategia de inclusión tenemos en nuestro país? A ustedes, como siempre, gracias por escribirme ahí en Directo Capital. Bueno, doña Marisabel, muchas gracias, Claudia. ¿Cómo hacer para hablar de los padres? ¿Qué pueden hacer en la casa para empezar a hablar de igualdad, de inclusión? Estoy pensando en una clase donde una estudiante me dijo a través del seminario, me decía, mi niño llegó a la casa y me dijo, mami, ¿cómo te parece que llegó un negrito al salón? Entonces ella me dice, yo me quedé tiesa después de oírme y no supe qué contestarle al niño. Entonces yo le dije, ¿qué tal si se te hubiera ocurrido preguntarle, ¿y ese chico de dónde viene? ¿Y el niño cómo se llama? ¿Por qué no lo invitaste a jugar? El niño se sintió solo. ¿Qué es lo que hace que mi estudiante se paralice en vez de actuar y generar un clima donde pueda hablar de ese niño que llegó allí, que es igualito al otro en derecho, que solo los diferencia su color de piel? ¿Sí? Entonces, fíjate que ahí en la casa es el primer laboratorio donde uno puede atajar muchas cosas, donde uno puede enorgullecer a una comunidad, pero también la puede empobrecer. Y el papel de los padres en eso es fundamental. ¿Sí? Sin eso no vamos a lograr salir de esta callejón sin salida. La pregunta de que hay poco racismo en Bogotá, yo no sé dónde vive, yo siento el racismo todo el tiempo, en todo lado, en todos los sectores. ¿Qué le ha pasado específicamente, María Isabel? Voy a contar una anécdota. Yo he estado varias veces como asesora en el Ministerio de Educación Nacional. Sí. La primera vez que llegué al Ministerio de Educación, una de las secretarias dijo, uff, por fin llegó al ministerio alguien que sabe cocinar. Esta señora no sabía como dos cosas. La primera, pues cocinar no es que sea uno de mis fuertes. Ella asoció mi color de piel a la cocina, eso se llama racismo. Y ella no sabía también el papel que yo iba a jugar en el grupo, prácticamente que era su coordinadora. Iba a ser su jefe. Iba a ser, más o menos. Entonces, fíjate tú cómo ese tipo de cosas que en algún momento parecieran chistosas y que parecieran que son poco importantes, son temas que crean unos ambientes muy conflictivos de entrada en el trabajo.
¿sí? Entonces, eso de poco no es cierto. Segundo, que en Bogotá les da igual el color de piel, tampoco es cierto. Si justamente estamos hablando de la capital de Colombia, el sitio, digamos, más poderoso de los Andes en este país, y que hay filtros raciales, los hay, los podemos demostrar en todos los sectores de este país. Sí. Perdón, permítame un segundito para continuar con la conversación. ¿Usted cree, David, que el racismo puede estar asociado al nivel educativo de los ciudadanos? ¿Entre menos educación, más racista? ¿O hay gente muy educada que igual pues se crió con el racismo y lo ejerce? Yo creo que la educación tiene mucho que ver realmente con el racismo, con las conductas racistas. Hay estudios que demuestran que el nivel educativo es inversamente proporcional a las actitudes racistas. Sin embargo, muchas veces las personas de posiciones más altas, económicamente hablando, más privilegiados, también tienen un tipo de sesgos que van atados a lo social y a lo económico. Entonces, si eres una persona afro, pero que además eres pobre, y si le sumas a eso que también eres mujer, se complica toda la situación. Pero también quiero resaltar un poco las preguntas que estaban haciendo. Primero, yo creo que en Bogotá sí hay racismo y está muy ligado también a los estereotipos. Entonces se ve a la gente afro, a la gente negra, como los únicos o como si únicamente supieran jugar fútbol o practicar algún deporte, pero también como si solamente pudieran trabajar en temas culturales, temas de música, temas de actuación, temas de teatro o trabajo pesado. Exactamente. Y en segundo lugar, yo creo que si no se acepta que hay racismo, que existen conductas racistas, pues obviamente no se podrá solucionar esta problemática. Ya nos quedan 2 minutos y quiero llegar a las conclusiones de nuestro tema y sobre todo cómo solucionar este tema. Es decir, hablamos de identidad, la identidad afro, usted nos hablaba ahora de la identidad en el cabello de las mujeres, que cada vez se sientan más tranquilas con su cabello, que lo luzcan, etc. Pero cuando hablamos de esa identidad, no es posible como solución hablar de cómo crear identidades colectivas y no, evidentemente, pues se está segregando desde la misma comunidad negra tal vez. No existe, y me permite que haga varias preguntas aquí, no existe racismo desde la misma comunidad negra o autoexclusión. Eso sí, de entrada, no existe. ¿Autoexclusión? No, no existe. Es una reacción en este caso de los niños, de los que yo más estudio, cuando los niños se sientan solitos, por ejemplo, en el descanso, no es un mecanismo de exclusión. O en la universidad se hacen grupos de afrodescendientes y no comparten con nadie. Les toca generar espacios colectivos de manada. Mira que esto es muy importante. Los niños negros en Colombia y en casi todos los estudios que se han hecho, se muestra que perdemos la primera curva de identidad de nosotros mismos. Por eso hay muchos niños que quieren acostarse negros y levantarse blancos y rubios. ¿Sí? Eso es un problema de identidad, es un problema de manada, de la sensación colectiva de que soy importante y de que es rico ser así. O sea, su conclusión, David, ¿cómo podemos solucionar este tema y que cada vez Bogotá sea una ciudad inclusiva, una ciudad donde no persista la discriminación y el racismo? Yo creo que hay que aprender a tolerar la diferencia, hay que aprender a respetar a las demás personas sin importar el color de piel, el género, pero también la educación juega un papel muy importante y más que todo en los niños más chiquitos, en la primera infancia. Entonces yo creo que hay que atacar este problema desde los hogares, pero también desde la educación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, de verdad, por aportar a esta conversación su experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y a ustedes, nuestros televidentes, gracias por estar conectados en nuestras redes sociales y a través de nuestras líneas telefónicas. De lunes a viernes en punto de las 5 de la tarde en directo, nos volvemos a encontrar el lunes. Y si quiere que conversemos sobre un tema en particular, pues puede escribirnos en Twitter o en Instagram. Estoy como @JosefDO Patino, @Canal Capital, o al correo electrónico en directo @canalcapital.gov.co. Que tengan una feliz tarde. Chao.